Hola a todos. Hoy os voy a hablar de una gran obra de la literatura española, El Lazarillo de Tormes. Esta novela anónima del siglo XVI que no solo es un referente del género picaresco, sino que también nos ofrece una visión crítica y satírica de la sociedad de su época. También os hablaré del autor, la estructura de la obra, su estilo y sus personajes. El Lazarillo de Tormes tiene una gran importancia en la literatura española, porque inauguró el género picaresco retratando a un antihéroe de origen humilde que utiliza su astucia para sobrevivir en una sociedad corrupta y hostil. Introdujo un estilo de narración realista que se apartaba de las novelas de caballería y pastoriles, predominantes en la época, representando una visión cruda y sincera de la vida de la clase baja. A través de la vida de Lázaro, el autor hizo una crítica mordaz a la hipocresía y corrupción de las instituciones, especialmente la Iglesia y la nobleza, y también al utilizar la forma epistolar y la narración en primera persona. Dio voz directamente al protagonista, creando una conexión más íntima y directa con el lector. Este libro no solo marcó un cambio en la narrativa española del siglo XVI, sino que también influyó en la literatura europea posterior, inspirando a autores como Cervantes y generando un legado perdurable en la cultura literaria. El autor del Lazarillo de Tormes es anónimo. La obra fue publicada por primera vez en 1554 y durante mucho tiempo se desconoció la identidad de su autor. Varias teorías han surgido a lo largo de los años, pero ninguna ha sido confirmada de manera definitiva. El anonimato del autor del Lazarillo de Tormes fue crucial en el contexto de la Inquisición española, debido a la naturaleza opresiva y represiva del tribunal. La Inquisición tenía como objetivo erradicar la herejía y mantener la ortodoxia religiosa, y cualquier obra que criticara a la Iglesia o a las instituciones poderosas podía ser motivo de persecución. Al publicar la obra de manera anónima, el autor pudo evitar la censura y posibles represalias, permitiendo que el libro se difundiera y tuviera un impacto significativo en la sociedad. Este anonimato también añadió un aire de misterio y provocación, atrayendo aún más la atención de los lectores y aumentando la influencia de la obra. El Lazarillo de Tormes se presenta como una novela epistolar, lo que significa que está escrita en forma de carta. Esta estructura tiene varias características. Narración en primera persona. Lázaro, el protagonista, narra su propia vida, lo que permite una visión íntima y personal de sus experiencias y pensamientos. Esto crea una conexión más directa con el lector. División en tratados. La obra está dividida en 7 tratados o capítulos, cada uno de los cuales relata una etapa distinta de la vida de Lázaro, con diferentes amos. Esta estructura facilita el seguimiento de la evolución del personaje y de sus experiencias. Diálogo implícito. Aunque no hay un intercambio directo de cartas, la novela se presenta como una carta extensa escrita por Lázaro a un destinatario desconocido, lo que añade un componente de confidencialidad y justificación a su relato. Contexto justificativo. Lázaro escribe su historia para justificar su situación actual y sus decisiones, lo que le da un tono de defensa y confesión. Este enfoque también permite una crítica social más aguda, ya que Lázaro justifica sus acciones a través de la exposición de la corrupción y la hipocresía que ha encontrado. Flexibilidad narrativa. La forma epistolar permite al autor una gran libertad para introducir anécdotas y reflexiones de manera orgánica, enriqueciendo el relato con detalles vívidos y observaciones personales. Lázaro de Tormes es el protagonista y narrador del Lazarillo de Tormes y pasa por una notable evolución a lo largo de la novela. Infancia y primeros años. Lázaro comienza su vida en la pobreza extrema. Su padre muere cuando él es joven y su madre se ve obligada a buscar medios para sobrevivir. Estas circunstancias lo llevan a ser entregado como criado a varios amos, lo que marca el inicio de su vida picaresca. Años de aprendizaje.
A medida que sirve a diferentes amos, Lázaro aprende a sobrevivir en una sociedad dura y cruel. Cada amo le enseña lecciones valiosas, aunque a menudo dolorosas. Madurez y adaptación. Con el tiempo, Lázaro se adapta y se vuelve más ingenioso y pragmático. Aprende a encontrar oportunidades incluso en las peores situaciones y a utilizar la astucia para sobrevivir. Su evolución es tanto física como moral, pasando de un niño inocente a un joven que comprende y acepta la corrupción de la sociedad. Conclusión y reflexión. Al final de la novela, Lázaro ha alcanzado una posición relativamente estable como pregonero y esposo. Sin embargo, esta estabilidad está basada en la aceptación de la corrupción y la resignación a la hipocresía social. Aunque ha logrado cierta seguridad, Lázaro también refleja la pérdida de su ingenuidad y el precio que ha pagado por su supervivencia. Lázaro de Tormes pasa por varias etapas de su vida sirviendo a diferentes amos, cada uno de los cuales deja una huella significativa en su carácter y desarrollo. El ciego, su primer amo, quien le enseña a ser astuto y autosuficiente. Aunque es cruel, el ciego le proporciona a Lázaro lecciones valiosas sobre la dureza de la vida. El clérigo, un cura avaro y egoísta que apenas alimenta a Lázaro. Este periodo refuerza en Lázaro el sentimiento de injusticia y la hipocresía de la Iglesia. El escudero, a pesar de ser pobre, el escudero mantiene las apariencias de nobleza. Esta experiencia muestra a Lázaro las falsedades de las apariencias sociales. El fraile, un fraile que le da a Lázaro su primer par de zapatos. Pero su relación termina rápidamente debido al comportamiento licencioso del fraile. El buldero, un vendedor de bulas indulgentes, experto en manipular a la gente por beneficio propio. Con él, Lázaro aprende sobre la corrupción y el engaño de los negocios religiosos. El alguacil, un oficial de la justicia. Lázaro trabaja brevemente con su asistente, pero pronto deja este trabajo debido a los peligros asociados con el oficio. Además de los amos principales, hay varios personajes secundarios que influyen en la vida de Lázaro. La madre de Lázaro. Aunque aparece brevemente al principio, su decisión es entregar a Lázaro a diferentes amos marca el inicio de su vida picaresca y su lucha por la supervivencia. Zaide, el padrastro de Lázaro, un hombre morisco que es atrapado robando para alimentar a su familia, lo que muestra la discriminación racial. Arcipreste de San Salvador. Es el último amo de Lázaro y le ofrece una situación más estable comparada con sus amos anteriores, al darle un trabajo como pregonero y ofrecerle a su criada como esposa. Finalmente os voy a hablar del estero del Lazarillo de Tormes, que es pionero y significativo en la literatura. Los aspectos más destacados son el lenguaje sencillo y coloquial. Utiliza un lenguaje accesible y coloquial, lo que hace la obra más realista y cercana al lector. Estructura episódica. La novela está dividida en tratados, cada uno centrado en un amo y sus experiencias con él. Ironía y humor. El uso de la ironía y el humor es constante, lo que añade una capa adicional de crítica y hace la obra más entretenida. Muchas gracias por vuestra atención.